Hola, ¿qué tal estudiantes? Bienvenidos una vez más a nuestro programa, una emisión más de Aprende en Casa. Antes de iniciar, quiero compartirte las siguientes imágenes a ver si me dices de qué se trata. Adelante, por favor. Las mujeres somos más responsables del machismo de lo que creemos. Siguiente imagen. Para romper la espiral del machismo, es necesario empezar por desmontar la creencia machista de que solo los hombres tienen el legítimo derecho de opinar y de ocupar los espacios públicos. Siguiente imagen. Lenguaje no solo se construye por quienes lo utilizan, sino que muestra percepción del mundo se construye por medio del lenguaje. No se trata de forzar términos con calzador. Siguiente imagen. El lenguaje inclusivo no es un problema lingüístico, sino un posicionamiento político, una declaración retórica de una toma de postura con respecto a la situación de las mujeres en el mundo. Pues muy buen día, mi nombre es David López Desiderio. Una vez más vamos a trabajar una sesión de Aprende en Casa, nuestra asignatura Español. El tema que vamos a estar tratando durante esta sesión es el artículo de opinión. Para poder adentrarnos un poquito más a lo que veremos, te presento el encuadre en nuestra siguiente imagen. Vamos a leer y discutir un artículo de opinión, pero necesito que recordemos lo siguiente. ¿Qué son los artículos de opinión? ¿Cuál es el propósito de un artículo de opinión? ¿Y cómo se contraponen opiniones de un mismo tema? Pues muy bien, te pido por favor que tengas a la mano tu libro, tu libreta, para que puedas hacer las anotaciones pertinentes y así podamos ir de la mano con todo el desarrollo de nuestro proyecto. Muy bien, pues entonces, para poder hablarte de qué es un artículo de opinión y cómo es que nosotros vamos a ir indagando en la construcción de una opinión o un argumento, es necesario que tomemos a consideración qué es la opinión y cómo es que a través de esta se van a reforzar ideas, en este caso nuestros razonamientos o argumentos. ¿De acuerdo? Bien, te presento la siguiente imagen en la que vamos a ver, en este caso, que opinar se trata de una idea, de un juicio o de una apreciación. Todos constantemente en nuestro habla cotidiana, pues empezamos a tener estas ideas respecto a nuestro parecer, cómo es que nosotros vamos percibiendo ciertas cosas. Sin embargo, cuando necesitamos explicar, justificar, sustentar opiniones, referir en este caso a algún personaje importante respecto a lo que nosotros estamos hablando y también vamos a necesitar convencer, pues entonces nos adentramos en un proceso de argumentación en el que ya nosotros pues estamos dándole mayor fuerza a nuestra opinión. Entonces, nosotros vamos a estar trabajando con este tipo de textos en los cuales pues obviamente vamos a ir analizando cómo una opinión va desarrollándose gracias a los argumentos. Muy importante tomar hasta aquí, una opinión de un argumento no es que sea tan diferente entre sí, sino que una va a ir ayudando a la otra, ¿de acuerdo? No se trata de caer en redundancias o en ambigüedades cuando estamos queriendo emitir una opinión, sino se trata precisamente de estar reforzándola con datos precisos e información que realmente nos va a servir. Muy bien, para poder continuar, es necesario también que podamos tener muy en cuenta las siguientes palabras. Te voy a presentar un pequeñito glosario que quiero que por favor tomes a consideración. Bien, nuestro glosario tiene las siguientes palabras: polémica, contraargumento, rebatir y falacia. Estas mismas las vamos a estar escuchando durante el desarrollo de nuestro proyecto. Sin embargo, es necesario aprender a definir qué es cada una de ellas porque probablemente puede que encontremos un traspié. Muy bien, primero, polémica es la discusión entre dos o más personas que defienden opiniones contrarias. Sin embargo, contraargumento es la réplica o una refutación. Rebatir es rechazar la validez de una idea o afirmación de otra persona mediante razones y argumentos, mientras que falacia es un engaño o mentira que esconde bajo, en este caso, alguna idea. Como te decía, pues es muy importante entonces que nosotros vayamos tomando a consideración cada una de estas palabritas para poder adentrarnos bien en lo que vamos a realizar. Perfecto. Pues una vez que ya tenemos el conocimiento de estas palabras, vamos a empezar a adentrarnos a nuestro tema, el artículo de opinión. Bien, parece un tanto serio, ¿no te parece? Sin embargo, vamos a ir notando que realmente este tema es más llevadero y más fácil de lo que nosotros podemos imaginar, puesto que te decía al inicio,
En todo momento nosotros emitimos opiniones, pero para poder convencer o realmente tener una conversación en la que nuestra opinión tenga esa validez, necesitamos darle ese peso gracias a los contraargumentos. Para ello, te voy a compartir un video que uno de mis alumnos tuvo a bien a realizar para poder compartirnos y adentrarnos más a este tema. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal a todas y a todos? Mi nombre es Abraham Robles García y curso el tercer grado de secundaria. El día de hoy te hablaré sobre los artículos de opinión. ¿Qué es? El artículo de opinión es un texto de opinión personal que aborda de manera extensa un tema. Está escrito por personas asociadas al medio donde aparece publicado. Tiene como fin despertar cierto interés de opinión pública al tratar problemáticas en primera persona. Las personas que escriben sus puntos de vista en estos textos suelen ser personajes notables o que poseen cierta relevancia en sus especialidades. Por ejemplo, pueden ser personas relacionadas a la política o a la economía. A estas personas se les denominará columnistas. Como podemos observar, aquí hay un ejemplo de un artículo de opinión. Este trata sobre esta persona que estuvo con uno de los creadores de Internet y nos da información que bien podría ser de interés público. Los artículos de opinión suelen aparecer en periódicos o en ciertos portales de Internet. Las personas que los realizan suelen trabajar de manera constante para cada medio de comunicación en el que aparecen. Como decíamos, estos textos pueden tratar sobre cualquier tema que el comunicador crea necesario compartir, y su principal objetivo es influir con su opinión en sus lectores para que puedan llegar a una reflexión propia en base a lo que se encuentra leyendo. Como podemos observar, aquí hay otro ejemplo de un artículo de opinión, el cual lleva por título Innovación. La financiación no es el problema. Para poder captar la atención del receptor y para que su lectura sea rápida y llevadera, el lenguaje que se utiliza suele ser simple y familiar para los lectores. Los artículos de opinión no suelen poseer ningún tipo de limitación a la hora de elegir de qué manera se abordará el tema. Por mi parte, esto ha sido todo. Espero que tus dudas sobre qué es un artículo de opinión hayan quedado claras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Abraham. Pues bueno, ahora sí vamos a adentrarnos entonces a nuestro tema. Vamos a ver más a profundidad qué tienen que ver estos textos para poder emitir, decíamos, nuestra opinión. Pues muy bien, te voy a compartir ahora la siguiente imagen con la que vamos a poder hablar un poquito más allá de nuestros artículos de opinión. Bueno, un artículo de opinión forma parte del género periodístico en los cuales precisamente se va a argumentar una postura o se va a argumentar en este caso la idea que se tiene respecto a un tema. Dan a conocer en este caso toda aquella información previa de hechos relacionados con temas de impacto social para despertar el interés del lector, lo que lleva también a despertar la crítica o reflexión sobre el tema presentado, pues su finalidad es esa. En este caso, el artículo de opinión, pues bueno, da a conocer esa idea de una manera subjetiva. Esa postura precisamente pues es lo que va a sustentarse durante el desarrollo de todos estos textos y puede abordar cualquier tema libre. Solo que, ojo aquí, ese tema pues se debe de buscar que tenga ese impacto social y que también pues logre polarizar ciertas ideas, puesto que no solamente nos vamos a quedar con una sola idea de un artículo de opinión, sino que es necesario aquí que podamos leer varios para poder reforzar una idea final. Y bueno, es por ello entonces que la opinión podemos encontrarlo tanto a favor como en contra. Pues bien, ¿qué te pareció? ¿Verdad que este es un tema bastante sencillo? Ok, pues para poder entender más sobre estos textos argumentativos, vamos a realizar un ejercicio, ¿de acuerdo? Pues bien, este ejercicio consta de lo siguiente. Vamos a leer, en este caso, un texto, un artículo de opinión, pero antes quiero que tomemos a consideración las siguientes preguntas para que podamos analizar lo que vamos a leer. Las preguntas son las siguientes. Dice así: ¿cuáles son las características del artículo de opinión que lograste identificar? 2. ¿Cuál es el tema del que se habla? 3. ¿Identificas cuál es la postura del autor respecto al tema? 4. ¿Qué argumentos utilizó el autor para reforzar su opinión? 5. ¿Encontraste algún contraargumento dentro del texto? Muy bien, pues ahora sí, vamos a poder ir con nuestro video. Te pido por favor que pongas muchísima atención en lo que vamos a ver en él. Antes te pregunto, ¿qué piensas sobre las redes sociales?
Tú, que utilizas mucho en este caso demasiadas aplicaciones para poder interactuar o socializar hasta tus saberes, poder socializar con los demás, ¿qué piensas? ¿Será una necesidad o será un vicio? Adelante, vayamos con el siguiente video. Artículo de opinión. Las redes sociales, necesidad o vicio. 29 de agosto de 2019. Con la llegada de los dispositivos móviles y la expansión de la telefonía, la propagación de Internet se está produciendo de una manera aterradora. Esta evolución está cambiando el comportamiento de la sociedad, muchas veces afectándola con la llamada adicción electrónica. Hoy en día, la situación es cada vez más compleja y alarmante. Basta con mirar alrededor, personas que caminan y usan teléfonos móviles, personas en bares y restaurantes que no interactúan con otras personas, niños y adolescentes conectados todo el tiempo, adultos que usan dispositivos de comunicación en fiestas y ceremonias formales. Las personas ahora pueden acceder a su información en cualquier lugar y en cualquier momento porque llevan consigo sus dispositivos. Junto con los innumerables beneficios que esto conlleva, cada vez son más frecuentes los problemas psicológicos de adicción y aislamiento social, además de otros temas de salud debido a la radiación y al contacto directo con los dispositivos, que traen problemas como disminución de la visión, tendinitis, dolor de espalda, mala postura, ansiedad, entre otros. Es por este motivo que debemos aprender a dosificar el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación para que sus beneficios puedan ser utilizados con libertad y no con esclavitud y dominación. Muy bien, ¿qué te pareció el artículo que acabamos de leer? ¿Verdad que es una lectura muy sencilla? Pues yo te pregunto entonces, ¿qué fue lo que lograste responder de las 5 preguntas planteadas? Sobre todo, ¿estás de acuerdo con la opinión que maneja el autor respecto al mismo tema? Ok, pues antes de poder responder a cada una de estas preguntas, vamos a ver una pequeña capsulita sobre algunas características de estos textos argumentativos. Vayamos con el siguiente video. ¿Sabías que? ¿En dónde se encuentran los artículos de opinión? Los artículos de opinión los encontramos en fuentes como periódico, internet, en medios como noticieros, no importa si la fuente es radio, televisión, hasta en revistas especializadas. ¿Sabías que argumentar y contraargumentar no son lo mismo? En este caso, argumentar es explicar, es sustentar, es razonar a favor de la idea que se tiene. Por otra parte, contraargumentar es un razonamiento que resulta opuesto a un juicio precedente, como en el ejemplo que te muestro a continuación. La ciencia, en cambio, presenta como contraargumento las evidencias de las imágenes satélites y de los fundamentos de la ley de gravedad para rechazar esa creencia o pensamiento. Si te fijas aquí, la idea va en contra de una idea primaria o antes expuesta. ¿Qué temas abordan los artículos de opinión? Los artículos de opinión pueden abordar cualquier tipo de temas, desde políticos, científicos, deportivos, sociales, etc. Tienen total libertad para hablar del tema que sea. Muy bien, espero que esto nos vaya ayudando a clarificar mucho más nuestro tema. Decíamos, hablar entonces de cualquier tema es posible en un artículo de opinión. Vamos entonces a retomar nuestra actividad. Te presento las siguientes diapositivas en las que vamos a ir haciendo todo este análisis del que comentábamos hace un momento. Adelante, por favor. Bien, en este texto vamos a ir párrafo por párrafo. Como una de las características que tenemos dentro de los artículos de opinión es que el autor nos va a manejar el tema desde el referente o título. Y es muy necesario, puesto que en el análisis lector o comprensión lectora de cada uno de nuestros párrafos, pues va a estar implícito este referente. Nuestro título dice así: las redes sociales, necesidad o vicio. Aquí también el autor está ocupando una estrategia que es el recurso de la pregunta. ¿Y cómo es que esto ayuda a la lectura? Pues bueno, es una forma de encaminar lo que el mismo autor está diciendo precisamente sobre el mismo tema. También encontramos que se trata de un texto pues relativamente corto, pues sabemos que para poder emitir una idea y esta idea pueda ser argumentada, no necesitamos ser redundantes ni mucho menos utilizar un lenguaje ambiguo, sino todo lo contrario, ser lo más claros y directos posible. Bien,
Pues asimismo, identificamos dos de nuestras preguntas. La primera, ¿cuál es el tema? Que en este caso es hablar de las redes sociales. Y segundo, pues algunas de las características que hasta el momento hemos hablado. Bien, en la siguiente imagen donde se muestran los párrafos posteriores, nuestros párrafos de desarrollo, pues estamos encontrando la siguiente idea, en la que a través de un ejemplo vivencial, el autor nos deja saber cuál es la visión que él tiene a través de todo este tema. Y es que precisamente está ocupando aquí el argumento de experiencia personal para que decía, a través de su visión, nos pueda estar hablando de lo que a él le parece correcto o no referente al uso de las redes sociales y a través de los dispositivos móviles. En el párrafo posterior encontramos aquí un nexo que nos está ayudando a hilar dos ideas y que también nos puede ayudar a formular un argumento. En este caso se trata del nexo porque, y bien sabemos que se trata de un nexo de causa y efecto, pues sabemos que una situación emana gracias a otra que lo produce. Pues bien, en el siguiente párrafo, continuemos con el análisis. En el momento en el que el autor nos está hablando de una situación benéfica, como en este caso, cuando dice, junto con los innumerables beneficios que esto conlleva, ¿qué es lo que conlleva? Pues el uso de las redes sociales. Cada vez son más frecuentes los problemas psicológicos de adicción y aislamiento social. Aquí ya se está contraponiendo una idea. Esto nos está empezando a generar precisamente más análisis y profundidad sobre la idea que está planteando el autor. Aquí encontramos un contraargumento. Y bien, ya para el último párrafo, en la siguiente diapositiva, pues vamos a ver que el autor nos está hablando ya más claramente a través de su visión, y es que está empezando a utilizar un nexo conclusivo, que es por este motivo. Podemos utilizar ese mismo nexo, así como podemos utilizar muchos otros, como concluyó que, a raíz de, etcétera, etcétera, para poder clarificar más su postura. Aquí la idea general es la siguiente: los beneficios de las redes sociales dependen de su buen uso y dosificación. Muy bien, pues, ¿qué piensas de este texto? ¿Estás de acuerdo con lo que manejó el autor? ¿Por qué en este caso pensamos que las redes sociales pues, pueden tener un beneficio o un perjuicio para nosotros? Es necesario que previamente nosotros podamos investigar un poquito más sobre el tema y tener una noción de lo que se va a hablar. A continuación te presento otra imagen en la que una autora diferente pues está manejando una idea similar a la que acabamos de leer. Aquí dice la autora: bajo mi punto de vista, las redes sociales son buenas siempre y cuando las utilices con cautela y coherencia. Para mí, son un medio de liberación en el que comparto mis gustos y aficiones y mantengo relación con mis amigos de otras ciudades. Excelente. Pues bien, ahora que ya estamos adentrándonos a cómo varios autores están exponiendo cuál es su postura en diferentes artículos de opinión, pues vamos a adentrarnos precisamente a cómo nosotros vamos a identificarlo. ¿De acuerdo? Decíamos que para poder analizar estos textos es necesario que nosotros nos evoquemos en el título para poder ir dando noción precisamente sobre ese título. Cada párrafo, para poder ir analizando bien, date cuenta, en todo texto argumentativo siempre esa misma idea va a estar implícita en las primeras líneas, pues esto nos va a ayudar a ir dándole seguimiento a ese mismo tema, ¿de acuerdo? Ahora, pregúntate, ¿está hablando el autor a favor o en contra del tema expuesto? Pues bien, vamos entonces con las siguientes imágenes, por favor. Aquí vamos a analizar otros artículos de opinión. En este caso, retomé solamente las opiniones más claras de los autores para que fuera más sencillo poder irlos analizando. Dice así: opiniones contrarias de un mismo tema, argumentos y contraargumentos. Muy importante que aprendamos a identificarlos. Aquí hay dos textos que tienen la siguiente premisa. La premisa es: la evidencia de que la Tierra se está calentando es poco clara. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Piensas que cuando se habla del calentamiento global es una falacia o se trata de algo que es verídico? En este caso hay muchos autores que tienen ideas contrarias respecto a este mismo tema, y conforme se va generando mayor información, pues pareciera que se están polarizando estas ideas y se está volviendo en un tema pues aún más polémico. Bien, en el primer texto encontramos lo siguiente: las mediciones muestran que ha habido un calentamiento en la superficie de la Tierra, pero hay muchos errores en cuanto a los valores. La mayor parte de la información fue recabada por estaciones meteorológicas superficiales. Entonces,
Aquí el autor pues obviamente nos está hablando a favor de la premisa. Aquí está tratando de argumentar esa idea, ¿de acuerdo? Sin embargo, en el siguiente texto que tenemos a continuación, vamos a ir manejando la siguiente premisa, pero este es otro autor que nos está hablando de una idea totalmente contraria. Él nos dice lo siguiente: el calentamiento es inequívoco. Las mediciones oceánicas, la reducción de los glaciares y del hielo ártico, el cambio en el patrón de las estaciones y las diferentes mediciones, incluyendo las satelitales, muestran resultados consistentes con los provistos. Y bueno, pues aquí de alguna manera entonces está hablando que precisamente la idea manejada pues no es algo con lo que está meramente de acuerdo. Entonces, como nos estamos dando cuenta, es muy importante que rescatemos siempre la opinión que se está manejando en cada uno de estos textos argumentativos para que nosotros podamos reforzar la nuestra y sobre todo podamos ir analizando cómo es que cada uno de los autores pues, nos va presentando su postura argumentada y bueno, esto nos ayuda también a nosotros a tener una idea general de lo que se va a hablar. Pues bien, hemos hecho hasta el momento un excelente trabajo analizando las posturas en este tipo de textos argumentativos. Pues bueno, vamos a seguir hablando de nuestro tema, pero para que podamos ir llevándolo bien y analizando, te pido por favor que tengas muy a consideración lo siguiente. Iniciamos hablando de qué es, en este caso, una opinión y de qué es un argumento. ¿De acuerdo? Asimismo, entendimos cómo es que las opiniones necesitan de los argumentos para que la idea presentada en dichas opiniones pues nos pueda ayudar, ¿verdad?, a clarificar qué es lo que queremos dar a entender en nuestro tema y también, ¿por qué no?, si es que en este caso queremos convencer a nuestro interlocutor de la postura que nosotros tenemos respecto a él. Posteriormente, ya nos adentramos con un video y con una breve explicación sobre lo que es el artículo de opinión, algunas características y también trabajamos sobre algún ejemplo en el que leyendo precisamente un artículo de opinión, pues fuimos empezando a desmenuzar algunas de las características que tenemos de este tipo de textos. Posteriormente hemos llegado hasta el momento en el que estamos identificando estas posturas en diferentes artículos de opinión. Ok, ahora te voy a presentar el ejemplo de un caso muy sonado en el estado de Puebla. El caso es el siguiente. Vamos a ver la siguiente imagen. Seguramente escuchaste hablar sobre lo que sucedió en una de las comunidades aledañas a la capital poblana, y es que se formó en este caso un socavón. El tema como tal es el hundimiento precisamente del subsuelo. Pues bien, ¿qué es lo que pasó acá? Te voy a presentar la opinión de un articulista que nos maneja lo siguiente. Dice: pienso que es probable que ocurran fenómenos similares al de Zacatepec debido a las alteraciones en el uso del suelo y explotación de acuíferos. Tenemos incluso también quien lo está diciendo, y bueno, pues se trata de un especialista el cual habla precisamente de lo que ocurrió. Sin embargo, también hubo ideas alternas a este mismo tema, las cuales pues también polarizaron el hecho que se suscitó. Vamos con la siguiente imagen, por favor. Dice, opinión B. Ante las investigaciones recientes por parte de la Conagua, aún no se ha comprobado de forma fehaciente que el socavón se deba a una falla geológica. Y bueno, hasta aquí ya notamos, ¿verdad?, que se trata de una idea contraria a la presentada en la opinión A. Continúo. Y no a la irresponsabilidad de toma de líquido del subsuelo por parte de empresas de agua purificada. Y bueno, pues este tipo de opiniones también surgieron cuando, basados en el tema, pues se tuvo que buscar quién fue en este caso el responsable o a causa de qué se suscitó esta misma problemática. Yo te invito a que por favor analices mucho este tipo de textos, a que identifiques la opinión general en cada uno de ellos, pero bueno, lo vayas haciendo de forma pausada, siempre analizando desde el título y en cada uno de los párrafos cómo es que esta opinión se va argumentando. ¿De acuerdo? Bien, para poder realizar en este caso una investigación más llevadera y más completa, te sugiero que por favor tomemos en cuenta lo siguiente. Y con esto vamos cerrando nuestro proyecto. A continuación, vemos la siguiente imagen. Bien, aquí yo te sugiero las siguientes fuentes de búsqueda de información. Tenemos, por ejemplo, el Google académico, la biblioteca virtual Miguel de Cervantes,
también la UNAM, la Biblioteca Digital de la UNAM, así como el Consejo Nacional de Ciencia y de Tecnología, la CONACYT y Dialnet. Cada uno de estos sitios pues, te pueden ayudar a ti a realizar una correcta investigación, en este caso a leer más sobre artículos de opinión. Yo te sugiero que cuando tengas un tema a la mano del que quieras saber más, puedas nutrirte con la opinión de muchos autores y especialistas respecto a estos mismos temas. ¿De acuerdo? Pues bien, para poder cerrar entonces con nuestro proyecto, te presento la siguiente imagen. Adelante, por favor. La frase es de Voltaire y dice: la pasión de dominar es la más terrible de todas las enfermedades del espíritu humano. Pues bueno, te agradezco muchísimo por haber estado con nosotros durante esta sesión y bueno, te pido por favor que siempre tengas a la mano todos tus materiales para que podamos ir trabajando y desarrollando bien nuestro tema. Muchísimas gracias y hasta la próxima.